Muy buenas noches, hermanos en Cristo y amigos. Es un gusto continuar con esta serie de videos del estudio de la palabra de Dios, en específico de la formación de la nación de Israel. El tema de hoy, Jacob, su aprendizaje, quinta parte. Asimismo, te invito a que te suscribas y compartas el contenido de este canal para que más personas conozcan la palabra de Dios. Y también, por favor, si tienes Biblia, te invito a que la tomes para que juntos leamos todos estos pasajes. Sin más preámbulo, comenzamos. Y vamos a continuar con nuestra lectura en el capítulo 28 del Génesis, en donde Jacob sale de Beerseba a Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y decide pasar allí la noche. Así que encuentra una piedra para reposar su cabeza y se acostó a dormir. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac tu padre. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Recordemos que Jacob viene huyendo de Esaú, su hermano, y va hacia Harán. El pasaje que leímos es muy interesante, ya que el Señor se revela a Jacob en un sueño, confirmando el pacto abrahámico, pues en Jacob está la bendición prometida a Abraham, su abuelo. Ahora bien, en el sueño se habla de una escalera y ángeles, en donde se relaciona a Jesús con la escalera, pues Él es el camino al Padre, y solo a través de Él podemos llegar al Padre y ser salvos de ira condenación. Jesús menciona en el Nuevo Testamento a Natanael en San Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos cómo Jesús relaciona estos versículos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así también leemos en San Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, vemos la afirmación de que solo en Jesús está la salvación. Así que en el sueño, la escalera sería el medio para llegar al cielo. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro camino para llegar al cielo delante del Padre. Sigamos leyendo ahora de los versículos 14 al 17. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Muy bien, como dijimos, el Señor confirma a Jacob el pacto abrahámico en sus tres elementos: en tierra, descendencia y bendición. También este sueño tenía como propósito alentar a Jacob, pues el Señor le dice que estaría con él y le guardaría a donde quiera que fuere, mas también le volvería a traer a este lugar. Y realmente el Señor empezaría a moldear a Jacob, pues tenía mucho que aprender. Y en el versículo 16 dice que al despertar Jacob dijo: Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo por la presencia de Dios, pues él venía huyendo por cosas graves que había hecho a su familia, y se sentía pecador, y encontrarse en este lugar donde era casa de Dios y puerta del cielo
era terrible para él, pues quizá al alejarse de su hogar pensaba que Dios no le vería, pero Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, así que no hay forma de escapar, y él tuvo su primer encuentro con el Señor. Sigamos leyendo de los versículos 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que te he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hacer esta acción de la piedra era una práctica conocida en aquel tiempo. Además, hizo Jacob voto de adhesión al Señor a cambio de la protección y bendición que le había sido prometida, y esto completó la consagración ceremonial por parte de Jacob. Ahora bien, parecía que estaba negociando con Dios a su conveniencia, pues esto es lo que sabía hacer. Esto reflejaba lo poco que conocía a Dios. La gracia y misericordia no se compran o ganan. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Nosotros no podemos comprar ni pagar nada. Toda la gracia y misericordia son del Señor, y solo a través de Jesucristo es que podemos llegar al Padre, al cielo, y no hay otra forma. Como dice en la Escritura, en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando le trajera de vuelta a este lugar, Jacob regresaría con actitud diferente, totalmente cambiado por Dios mismo a través de las pruebas que pasaría Jacob. Y bueno, Jacob llamó a aquel lugar Betel, antes llamado Luz, que en hebreo significa casa de Dios. Y bueno, es así que llegamos a Génesis capítulo 29. Y haciendo introducción de este capítulo, encontramos que Jacob llega cerca de Harán, encontrándose a unos pastores con sus rebaños a un lado de un pozo, a quienes pregunta de dónde son y le responden que son de Harán. Entonces les pregunta si conocen a Labán, hijo de Nacor, a lo que responden que sí. Y bueno, considero que es gracia de Dios, pues dirigió sus pasos al lugar correcto y a las personas correctas, encontrándose así a Raquel, hija de Labán, llegando con su rebaño, pues era pastora, y él al verla se acerca y llora en voz alta y le explica que era hijo de su tía Rebeca. Así Raquel sale corriendo y le cuenta todo a su padre Labán. Entonces Labán corre y le abraza y besa y lo recibe en su casa. Y Jacob le cuenta todo lo sucedido con él y permanece durante un mes con Labán trabajando para él, por lo que decide darle un salario por su trabajo. Ahora bien, Labán tenía dos hijas, Lea y Raquel. Lea era la mayor, pero era de ojos delicados. Raquel era la menor, siendo de lindo semblante y de hermoso parecer. Continuamos con nuestra lectura de los versículos 18 al 22. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete.
Leímos que Jacob amó a Raquel desde el momento que le vio, y es por eso que dice a Labán que trabajaría 7 años por ella y se la diera como esposa, a lo que Labán accede y le dice que sí. Y cumplido el tiempo, Jacob pide a Labán que le dé a Raquel como habían acordado. Ahora leamos de los versículos 23 al 27. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán a su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Muy bien, en estos pasajes leímos que Jacob fue engañado. Paréntesis. ¿Jacob habrá recordado los engaños que hizo en su casa? Continuamos. De hecho, la tradición era que se casara la mayor antes que la menor, y Labán aprovechó esta situación para intercambiar de alguna forma a sus hijas por trabajo, ya que él había observado que prosperaba en sus riquezas. Y bueno, sabemos que lo que se siembra, se cosecha. Dura lección para Jacob, a lo que reclama a Labán, siendo que la novia se cubría la cabeza, pues era difícil ver su rostro, mas la poca luz y demás cosas, pues Jacob se llegó a ella y no se dio cuenta que era Lea y no Raquel. Mas a la mañana siguiente todo fue descubierto, y Labán, sabiendo lo que hizo, pone nueva oferta a Jacob por su hija Raquel. Que trabajase otros 7 años más para él. Continuamos con nuestra lectura de los versículos 28 al 30. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y bueno, se menciona que el trabajo de una semana, esto es una expresión hebrea en donde una semana equivale a 7 años. Así que Jacob trabajó 14 años por Raquel, el doble de lo planeado. Ahora bien, resumiendo, estos pasajes muestran la realidad de los errores y aciertos del hombre, pues estos personajes existieron y se equivocaron y pagaron sus consecuencias, pues se apartaron de los planes y la voluntad de Dios. Y Labán llevó a Jacob a tener 2 esposas, a lo cual Dios no aprobaba, pero sucedió por el engaño de Labán, y hubo conflictos en la vida de Jacob, pues los celos y competencia siempre estuvieron presentes entre ambas hermanas. Y este acontecimiento debe llevarnos a la obediencia a Dios y a su palabra. Leamos Gálatas 6:7. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios ha puesto reglas, límites, y si los rompemos, obvio habrá consecuencias. Ahora bien, Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Lea era menospreciada, a lo que el Señor Jehová le concede hijos a Lea, mas Raquel era estéril. Y por supuesto, se hicieron presentes los conflictos al grado de dar a sus siervas para concebir hijos. Veamos los hijos de Lea. Fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina.
Los hijos de su sierva Silpa son Gad y Aser. El hijo de Raquel, José. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y es así que llegamos a Génesis capítulo 31, en donde Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, quienes decían que Jacob había tomado todo lo que era de su padre y se había enriquecido. Y por supuesto, esto afectaba los intereses de los hijos. Asimismo, Labán le veía en forma diferente, quizá con envidia, porque Jacob era bendecido en todo lo que hacía. Leamos de los versículos 3 al 7. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Analicemos. Jacob había trabajado 14 años por sus 2 esposas que tenía ahora, más 6 años más, haciendo un total de 20 años en los cuales trabajó arduamente, pero el trato ya no era el mismo. Así que el Señor mismo dirige la partida de Jacob en el tiempo perfecto y le confirma su presencia. Por su lado, Jacob habla con Lea y Raquel y expresa la situación que se estaba viviendo, a lo que ellas están de acuerdo en hacer todo lo que Jacob diga. Sigamos leyendo los versículos 13 al 16. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo vuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Dios se reveló a Jacob mediante el sueño y dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Y Raquel y Lea, como dijimos anteriormente, estuvieron de acuerdo con Jacob, pues de alguna forma ellas sabían que su padre las cambió o las vendió por trabajo. Y ahora toda la riqueza de Jacob era de ellas también. Y es así que Jacob se levanta temprano y se pone en camino junto con sus mujeres e hijos, y todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Mas Jacob no dijo nada a Labán de su partida. Así que pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y hasta el tercer día fue dicho a Labán de la huida de Jacob. Entonces Labán tomó sus parientes y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Sigamos con nuestra lectura de los versículos 24, 28, 30 y 32. Vamos a ir por partes. Versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y aquella noche el Señor le apareció en sueño a Labán, advirtiéndole que no le hiciera mal a Jacob, pues el Señor conocía el corazón de Labán. Así en el versículo 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Leímos que Labán se queja con Jacob de su huida en secreto y de no haberle permitido despedirse de sus hijas, y dice: locamente has hecho. Esto quizá creyendo que llevaba a sus hijas con engaños o amenazas,
pero leímos anteriormente que ellas accedieron a partir voluntariamente obedeciendo al Señor. Así en el versículo 30, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtas mis dioses? Aquí estaba equivocado Labán. Leímos que acusaba a Jacob de robar sus dioses, siendo que quien los tomó fue su hija Raquel, no sabiendo Jacob lo que ella había hecho. Por último, el versículo 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. En este último versículo, a tanto reclamo de Labán, Jacob dice que revise delante de todos en sus tiendas, y quien tuviera esos dioses, que no viva. Además, que se los llevara. Jacob dijo esto porque no sabía que Raquel los había tomado. Continuamos leyendo en los versículos 34, 36, 38 y 40. Dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni comí carnero de tus ovejas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Bueno, Labán buscó por todas partes y no halló nada, pues Raquel los escondió muy bien. Y Jacob, ante esta situación, se enojó y discutió con Labán, preguntando por qué tanta agresión hacia él y su familia, al grado de perseguirle y acusarle de hurtar sus dioses y quizá de robarle más cosas. ¿Qué acusación era esta? A lo que agrega, del engaño de su parte, de haberle hecho trabajar muchos años, de sol a sol, y de noche padecer las heladas, de no dormir bien, mas, en cambio, él fue prosperado con su trabajo, así que no merecía tal trato. Y es así que Jacob expresó su sentir. Continuamos leyendo en los versículos 41 y 42. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Toda esta situación de alguna forma fue provocada por Raquel, quien robó los ídolos, y Jacob expuso todo su sufrimiento y engaño que sufrió, y si no hubiera intervenido el Dios de Abraham y de Isaac su padre, quizá le hubiera corrido con las manos vacías. Pero Dios, que lo sabe todo, vio su aflicción e intervino por Jacob. Y por último, leamos de los versículos 44 al 49. Ven pues ahora y hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Labán y Jacob hacen un pacto para terminar con estas situaciones, pues Labán sabía que Dios estaba con Jacob y le guardaba.
Entonces Jacob toma una piedra y la levanta como señal. Así también la familia de Jacob recoge piedras y las apila y hacen un majano, como se ve en la ilustración, y cierran su pacto con una comida. Y Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, y Jacob le llama Galaad. Así también Mizpa, refiriéndose a que atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Ahora bien, conozcamos el significado de estos nombres. Jegar Saaduta significa montículo del testimonio en arameo. Galaad significa montículo del testimonio en hebreo. Y Mizpa significa torre de vigilancia. En donde el pacto quedó así: yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar esta columna conmemorativa para hacerme daño. Y así quedó el Señor como juez entre ellos. Y a la mañana siguiente, Labán regresó a su casa, después de bendecir a sus hijas y nietos, y Jacob también siguió su camino. Hasta este capítulo es que llegamos al final de este video. Pronto seguiremos con nuestro estudio de la formación del pueblo de Israel, si el Señor me permite. Ahora bien, aprendimos que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Grandes lecciones para Jacob, consecuencia de sus acciones. Jacob no se sometió a la voluntad de Dios en su hogar, mas se tuvo que someter a la de su tío. Jacob engañó a su padre Isaac y él fue engañado por su suegro. Jacob se hizo pasar por su hermano mayor Esaú ante su padre, y él recibió como su primera esposa a la hija mayor de Labán, y no por la que trabajó 7 años, es decir, la menor. Asimismo, su primer encuentro con el Señor mediante un sueño, mas el Señor fue moldeando la vida de Jacob para cumplir sus propósitos en el hombre y en este mundo. Que el Señor les bendiga grandemente. Suscríbanse, compartan y hasta pronto. Maranata, Cristo viene.